Hola, bueno, hoy es 1 de junio 2023. Continúo haciéndole análisis al primer testigo del fiscal en el caso de Johnner Leal. Aprovechando estos 30 minutos del formato, quiero pues avanzar rápidamente en algo que me parece importantísimo. Ya ustedes tienen que haberse leído la sentencia 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre el tema de incorporación y valoración de las evidencias físicas. Porque como en los próximos minutos solamente voy a hacerles énfasis de que en este caso el fiscal, siendo su intervención para desvirtuar esa presunción de inocencia, tiene que ir construyendo pieza por pieza y con cada evidencia en un orden sistemático para finalmente respaldar su teoría del caso ante la juez. Y lo propio hará la defensa, que en su debida oportunidad pues haremos referencia a ella. Pero de momento es la sentencia que les acabo de citar muy importante, porque la Corte dice que en estos casos, sobre todo de esas evidencias físicas, ha de tenerse muy presente. Y aquí insisto sobre el protocolo de cadena de custodia del artículo 277 de nuestra legislación, Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues que tiene que demostrar el fiscal que lo que lleva allá al juicio y lo que dice ser es esa evidencia física. Por eso entonces aquí ya vuelvo hasta la parte que se suspendió, porque como continúa es para el próximo 9 de junio. Sí, así es, estuvo el 9 de junio con esa testigo investigadora que está siendo interrogada por el fiscal. Pero miren, es necesario que pues complementen sus estudios de universidad, porque ustedes salen o nosotros salíamos de la universidad ahí escasamente con un barniz que le echan a uno en esos 4 semestres, porque el semestre 4 meses, porque el semestre es de 4 meses. Y así usted a los 5 años terminó su carrera y se encontró con una realidad diferente. Pero entonces hay que complementar esos estudios. Eso es poco a poco, obviamente. Uno no se hace de la noche a la mañana. Eso es con el tiempo que ese abogado irá cogiendo la experiencia necesaria para coger habilidades. Yo siempre digo aquí, las experiencias repetidas es las que te dan las habilidades. Por eso hay que ir a juicio oral y darse la pela para irse uno empapando de esos temas tan importantísimos como está ahora nuestra legislación. Es que yo me regreso en el tiempo para cuando era juez de instrucción penal militar en la Policía Nacional aquí en Cali. Estuve muchos años. De hecho, pasé por todos los cargos. Fui primero sustanciadores, secretario, juez de instrucción, auditor de guerra, y terminé como fiscal penal militar, que fue el cargo al que pude aspirar, porque el tribunal solamente eran sus pares uniformados. Yo no fui uniformado, yo era civil. Y esa experiencia, miren, ahí les voy a mencionar algunas cosas, sobre todo en esto de la cadena de custodia que ahora se está allí manejando, y por ahí se le puede caer un caso a un fiscal si no tiene el cuidado de ese protocolo de cadena de custodia. Y ustedes han visto aquí al fiscal muy pilo con el tema de sentar las bases probatorias para ir entonces introduciendo esas evidencias físicas con ese testigo que tiene allí. Pero antes de continuar, miren, hago referencia a unos textos que es bueno que ustedes lo consigan sobre investigación criminal. Por aquí tengo uno. Investigación criminal. Tengo este libro de medicina forense que también es
importante que ustedes puedan conseguir esa literatura. De medicina forense también. De investigación, más de investigación criminal. Y uno que era muy conocido, el de Maza Márquez, el general Maza Márquez. Ustedes saben muy bien el tema del general Maza Márquez, director del DAS, ahora pues ponese preso por ese tema de la muerte, pues de ese magnicidio. Entonces, esa literatura hay que irla maceando, estudiándola, porque la universidad a usted no le van a dar nada sobre criminalística, eso no lo ve por allá. A usted no le dan nada sobre criminología. Usted sí solamente le dan las bases para el procesal penal 906, porque para penal militar ni idea. Para el tema de la infancia y adolescencia tampoco. Y el que me diga lo contrario, puede ser una alternativa que le haga, no sé, algunas universidades de pronto le dirán, no, bueno, listo, coja una optativa, ¿no? Así se llama, la de infancia y adolescencia. Pero es que una cosa es la 906 y otra cosa es la ley de infancia y adolescencia. Y eso es un tema, procesalmente puede decirse que claro, se habla de acusación, el juicio oral y todo, pero eso es una política criminal muy diferente frente a la 906. Lo mismo pasa aquí en la justicia penal militar. Por eso entonces que el abogado que dice ser penalista, pues tiene que manejar no solamente el 906, sino también de las otras áreas del especializado en penal. Pero entonces, después de esa lectura, mire, interesante uno tenerse libros de consulta. Por acá tengo otro que me faltó mostrárselos. Este sí lo tengo fotocopiado. De Solórzano Niño, Medicina Legal, y Criminalística y Toxicología para Abogados, segunda edición. Pueden conseguir cualquier tipo de esa literatura para que ustedes pues conozcan un poco de balística, de toxicología, de grafología, el tema de lofoscopia. Ahora que escucho allí, lo vamos a referir al testigo, lo que está diciendo la testigo sobre lo que encontró en la escena del delito, que va hasta ahí, hasta este momento. Entonces, uno tiene que manejar ese idioma, manejar esos temas, porque de lo contrario, entonces usted queda ya pues como perdido. Lo mismo ha hecho el fiscal, incluso le dice, bueno, ¿y qué en relación con el testigo? Para que se refiera a la juez y dígale, entonces, ¿qué es eso de fijación? ¿Qué es eso de embalaje? ¿Qué es eso? Toda esa situación hay que hacérsela ver al juez, porque el juez al tomar la decisión, pues va a evaluar todo eso que le entró bajo el principio de inmediación allá en el juicio oral. Es que miren, yo recuerdo por allá, años atrás, cuando era funcionario, 2 casos emblemáticos que tuve por allá en Cartagena, me pasaba eso. Y entonces uno dice, bueno, cadena de custodia existía, mire, eso no le paraban ni 5 bolas a eso, de cadena de custodia. El caso me acuerdo muy bien de un jovencito que logró salvar su vida, o no lo pudieron, intentaron matarlo a él, unos policiales, y él salió ileso, es decir, no se murió, pero obviamente le quedaron heridas en el cuerpo y un proyectil que llegó a mi despacho por el mismo joven adolescente y el papá. Esa prueba se envió a medicina legal con el arma que había decomisado los policiales y se encontró por balística, como el proyectil tenía rayados. Ustedes saben que cuando el disparo del proyectil sale del arma, según armas, porque hay unas con sentido de estrógiro
o sinestrógiro, o sea, hacia la derecha o a la izquierda. Y eso deja un rayado al salir por presión del cañón del arma, y se recuperó ese proyectil y dio cotejo positivo de esa arma incriminada. Eso por lo menos permitió una detención preventiva en su momento y después llevarlo a juicio para establecer la responsabilidad. Un caso que me hizo pues recordar frente a este tema de cadena de custodia. Sin embargo, cómo se obtuvo. Ahí llegó al despacho el proyectil porque lo expulsó el cuerpo de la víctima. Pero hoy en día, bajo esas circunstancias, podría un abogado defensor alegar para tumbar esa responsabilidad por ese tema del protocolo de cadena de custodia. El otro caso fue a dos jovencitos que estaban en un establecimiento público y al parecer un policial que estaba allí se le veía perdido una cartera con un dinero, una prima. El policial se uniformó, vino por ellos, se lo llevó a la estación y en la estación de policía dijo, al otro día van a salir en el Universal, periódico local de ahí de Cartagena. Les prendió fuego. Solamente los dos, dentro de la celda había un hueco en el eterní, solamente permitía sacar la cabeza y uno de ellos alcanzó a sacar la cabeza por allí y ese fue el que se logró salvar. Sin embargo, corra en esa investigación inmediatamente antes de que murieran, murió uno por quemaduras en el cuerpo del 80%, el otro se salvó pero quedó muy quemado, obviamente, el que sacó la cabeza por la ventana, por el hueco, y contó la historia para refrendar lo que el otro alcanzó a decirme cuando fui a tomar la versión en el hospital, antes de que muriera el primero. Con eso hubo para poder llevar a juicio y condenar a ese policial. Creo que entonces eran 13 años. Es decir, uno de investigaciones donde el tiempo apremia y uno tiene que correr a practicar esas diligencias. Pero eran otros tiempos, obviamente. Ley 600, la que manejaba el Código Penal Militar, pero pues no con la exigencia que hoy se tiene de protocolo de cadena de custodia y todas las sentencias que han salido posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley 906. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia insiste mucho en esta 43916 sobre evidencias físicas, porque de allí puede ser exitoso el fiscal si sabe cómo incorporar y para que se valore esa evidencia física. Entonces miren, para que muy brevemente entonces en este poco espacio que me queda ya de tiempo, porque es bueno volver otra vez a recordar lo que dijo la testigo. Y pues yo tomé datos sobre la primera evidencia encontrada, es el papel donde se dice que los amo, que perdóneme, que no aguanto más, que a mis sobrinos y hermanos les dejo todo con mi amor, perdóneme mamá. Ese es la primera evidencia y esa entró como prueba número 1 para el fiscal, es la primera que tiene hasta ahora. Las demás no, todavía no, porque es con otro testigo de acreditación. Entonces, y eso ya lo vimos la vez pasada, que hubo ahí un tema de confusión de las partes hasta que aclararon que no era ese testigo con quien se iba a incorporar o el cuchillo por lo menos. Entonces, de ese documento importante, y ahora para que lo tengan presente, porque pues plantearíamos una teoría de posible suicidio. Eso lo va a presentar la defensa seguramente. Y el tema, él dice, el segundo elemento fue un vaso, tercero el esfero, el cuarto el cuchillo hallado en el cuerpo de la víctima de Mauricio. Dijo así la testigo: no se retira ese elemento del cuerpo, se fija fotográficamente y se protege con papel filtro que es especial para preservar evidencia traza y evidencia biológica.
se pueden buscar residuos lofoscópicos. Entonces se procede a proteger este elemento y se envía junto con el cuerpo. Le pregunta al fiscal: ¿a dónde se envió? A medicina legal, respondió, para practicar protocolo de necropsia y el examen de elementos que se encuentran dentro de él. El cuerpo tiene evidencia que habla por sí solo. Lo sabemos cuando ustedes ven de pronto en sus por ahí series donde ahora que pululan en Netflix, no estoy en una propaganda aquí a Netflix, pero aparecen temas de investigación bien interesantes, ¿no? Interesante. Por ahí hay la última serie que está funcionando es el de los juegos de las víctimas. Esa es no es coreana, esa es esa es asiática, pero y si es en mandarín, entonces hay algo muy importante, y eso es un criminalístico con la que tiene la enfermedad de Asperger. Y ahí se comienza todo el tema de la pasión que tienen estas personas que tienen una como fijación por algo y que hasta que no lo descubren, pero no se cansan, el que tiene el síndrome de Asperger, y que no es poco social, son personas no autistas, pero tienen una condición especial. En todo caso, interesante el tema allí sobre evidencia física. Y entonces, que uno como que comienza a entender un poco, si usted tiene esas bases de criminalística, pues ya está hablando, ya sabe usted cuando le dicen de trazas, que la evidencia biológica, que los foscópicos, o sea, pues ¿para qué? ¿Qué es lo que va a tratar de demostrar el fiscal entonces con los resultados del perito que va a llevar después de lo que encontró en esa necropsia médica legal el médico legista? El médico forense va a ir a juicio oral y tendrá que dar pues explicaciones bajo esas preguntas que se manejan a los peritos periciales, y así el fiscal tendrá que pues ir interrogando para que ustedes se den cuenta pues sobre el tema del perito. El artículo 410, si mal no estoy, dice así, el 410. No, el 410, no, el 410 y 420. Para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. El fiscal tendrá que preguntar allí muy puntualmente, y ustedes saben que las instrucciones para interrogar al perito las dice el 417, que no las voy a leer porque son extensas. Pero miren que también hay un temita allí que yo quizás de pronto he hecho énfasis en él, sobre con esas evidencias físicas cuando se tratan de sangre, por ejemplo, manchas halladas en una toalla. Entonces hay que construir todo ese andamiaje de que el que encontró la toalla, que eran manchas, y que se mandó al laboratorio, y que entonces el laboratorio va a decir pues que efectivamente esas manchas son sangre humana, y que otro perito especializado tendrá que decir que esa sangre humana corresponde a los hizo tal. Entonces eso se va a construir allí, y por ello entonces hay un punto que no se puede desconocer en los interrogatorios sobre cuál fue el perito. Cuando el perito le preguntan qué prueba fue la que utilizó, si la de probabilidad o la de certeza. Y aquí viene un tema muy complicado, que yo lo manejé de pronto cuando era juez de instrucción, porque cuando esas evidencias se mandan a medicina legal con esos hallazgos de sangre o residuos en un arma, en un proyectil, se contesta por el laboratorio y se dice es que da una
daba un grado de probabilidad, pero no de certeza. Entonces mándese otra vez al laboratorio, y el laboratorio le contestaba a uno, no, es que ya no quedan residuos suficientes para hacer la prueba de certeza. Tema que no lo podemos perder de vista. Y entonces, permítame a ver si encuentro ese artículo por aquí. Apreciación de la prueba. Estamos en el 4 les dije el 417. Sí, el 417. Numeral sexto, sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. Esas tres. De orientación, de probabilidad o de certeza. Allí es un punto que la defensa tiene que tener muy presente y que el fiscal debe estar también piloso con eso, porque tendrá que preguntarle a ese perito, entonces, ¿cuál es? ¿Qué exámenes o verificaciones fue las que utilizó? Miren ustedes, entonces no es muy fácil. Entonces, siguiendo con el tema, por ejemplo, les decía, bueno, la carta ya en la escena del delito, ese documento, ¿fue escrito por quién? ¿Por la víctima? ¿Fue escrito por Mauricio Leal? ¿O fue que el hermano lo obligó a que le escribiera y por eso estaba el esfero ahí? Pues esa vaina no es una elucubración. Eso no puedes llegar allá con conjeturas. El fiscal tendrá que demostrar, más allá de toda duda razonable, que pues efectivamente lo obligó a firmar esa carta. Si es que al examen de grafología del documento se manda a cotejo para que indique el perito que vendrá después, el grafólogo, a decir que esa letra sí era la de Mauricio Leal. Pero entonces, ¿cómo decir? Bueno, entonces fue que se lo obligó su hermano, Jonier. Es un tema que habrá que estar atento en ese desarrollo de ese juicio oral. Y el tema del cuchillo, entonces el tema del cuchillo, porque como lo encuentra con las... Aquí y alrededor del mango está, dice, con las dos manos. Lo tiene entonces en su cuerpo. Dice así. A ver, un vaso del esfero, llegó hasta que tenía que el cuerpo sin haberlo tocado tiene una cobija hasta la mitad de la cintura, tiene manchas de sangre en la parte baja de la pijama, se fija fotográficamente y luego se nota que tiene un cuchillo en el abdomen con las dos manos alrededor del cuchillo. A la inspección del cuerpo se notan varios hematomas o lesiones en los brazos y miembros inferiores y superiores. Se nota alrededor heridas causadas con un arma blanca, hay una contusión. Entonces explica que el cuchillo tiene mango y hoja. Hay una lámina que divide la lámina del mango. Esta lámina se nota en las heridas evidenciadas por nosotros, es decir, por ella, la testigo. La hoja del cuchillo llegó hasta la mitad de la hoja y se notaba la contusión, piel. Se fijan fotográficamente las heridas, se embalan las manos con el fin de evitar transferencias y observar evidencias, trazas y estudios biológicos en las huellas. Porque como las huellas dactilares, y aquí es muy importante ese tema en criminalística, sobre las huellas dactilares. Las huellas dactilares, cuando estábamos en criminología, vimos con el profesor nuestro que tenía, pues no existen dos huellas en el mundo idénticas, eso es una regla. Y que hay huellas dactilares, capilares, etcétera, y que las huellas, entonces uno todo lo examina, que dónde puede quedar la huella, que en objetos donde pueda quedar latente la huella, como en los vasos, en el cuchillo, etcétera, etcétera. Eso es tema de criminalística, pero no en las partes que son bruscas, digámoslo así, no va a quedar huellas. Entonces eso hay que tenerlo presente en criminalística. Bueno, y sigue diciendo entonces... se embalan las manos con el fin de evitar transferencias y observar evidencias, trazas y estudios biológicos en el evento que haya contacto o cogido otro elemento. Entonces reitera que no se retira ese elemento del cuerpo y se envía pues a medicina legal. O sea, el médico legista es el que tendrá que venir a declarar sobre el tema del cuchillo y lo que encontró. Ahí se va a dar cuenta qué huellas
si es posible que haya huellas que correspondan a Johnny el Leal, o solamente las huellas eran las de Mauricio. Y entonces allí viene el tema de la hipótesis, o fue homicidio o fue suicidio. Y después entonces hablan de la cacha encontraba cuando movieron el cuerpo. Entonces le pregunta al fiscal y efectivamente dice la testigo, encima del colchón se encontró una cacha sin hoja metálica y se le dio una enumeración posterior al retirar el cuerpo, al levantarlo. Dice así: al retirar el cuerpo a una bolsa blanca, pues en donde se embala, debajo del cuerpo y encima del colchón se encontró esa cacha sin hoja metálica y se le dio una enumeración posterior. Tema que también esa cacha pues debe haber sido enviada a medicina legal a ver qué huellas dactilares se pudieron encontrar en como evidencia física. Todo para ir entonces construyendo la teoría del fiscal sobre la responsabilidad de Johnny Leal. Pero estará atenta la defensa también seguramente porque ha planteado un posible suicidio. Entonces eso es lo que es bien interesante en esa dinámica probatoria en este juicio oral. Ya después entonces habla otras evidencias pues que no son trascendentales para lo que estoy hablando aquí: el cartón, un frasco plástico, un iPhone, etcétera. Pero miren entonces cómo el testigo va haciendo énfasis y referencia allí a piezas o elementos materiales o evidencia física que se encontraron en la escena del delito. Y entonces, un abogado debe conocer muy bien todos estos temas, como lo es obviamente el fiscal, el doctor Burgos, muy competente, una persona muy bien estructurado y pues está allí para eso, precisamente por sus condiciones profesionales y etcétera. Lo está haciendo hasta ahora, pues lo he visto muy direccionado. Ya veremos entonces cuál es cuando venga la defensa en lo que tienen, y así entonces van a construir a quién le van a dar la razón, si al fiscal o a la defensa, y eso es lo que pues se va dando poco a poco y que continúa el próximo 9 de junio. Les dejo entonces todas esas inquietudes allí, conseguir esos libros que son interesantes de lectura, tenerlos de consulta. Y claro, nada más de eso, obviamente una capacitación en estos temas que son bien interesantes y de por sí que hacen a un profesional, abogado, penalista, más competente. Esperemos a ver que gane el América, hombre. Ya no, qué vaina. La Mecha tiene que ganarle al Millonario. Yo lo veo muy difícil. Allá en Bogotá.